Que sigue con nosotros aquí en Bien y Saludable. Y mire, vamos a platicar de un estudio que recientemente, bueno, una investigación que recientemente hizo la Universidad Iberoamericana, donde pues documenta la presencia de cadmio en los alimentos de consumo diario. Pero, ¿qué es esto del cadmio? ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? ¿En dónde lo encontraron? Para todo esto nos va a platicar la doctora Alejandra Cantoral Preciado. Ella es académica del Departamento de Salud de la Universidad Iberoamericana. Doctora, buenas tardes, bienvenida. Hola Laura, buenas tardes y saludos a tu auditorio. Gracias por acompañarnos. Oye, ¿qué es esto del cadmio? ¿De qué estamos hablando cuando decimos que hay cadmio en los alimentos? Bueno, el cadmio es un metal pesado tóxico junto con otros metales pesados como lo son el plomo, el mercurio y el arsénico. Y estos cuatro elementos son de real preocupación para la Organización Mundial de la Salud porque están dentro de los 10 más tóxicos y que requieren acciones de salud pública a nivel mundial. Entonces, naturalmente, estos elementos, estos metales pesados, en este caso el cadmio, es la publicación, no debería de estar en los alimentos que consumimos porque causa efectos a la salud. El cadmio daña principalmente el riñón, pero también se puede Ujú. depositar en otros órganos como el hígado, como los huesos, y debemos de reconocer que es un carcinógeno para los seres humanos. Oye, doctora, ¿cómo fue que empezaron a hacer esta investigación y en qué tipos de alimentos encontraron el cadmio? Porque Bueno, entiendo que, perdóname que te interrumpa, entiendo que esta investigación la hicieron aquí en México, ¿no? sí, la investigación fue hecha en los principales distribuidores de la Ciudad de México, mercados y supermercados, y con esta investigación comenzamos desde hace 6 años, donde primero hicimos una gran revisión de la literatura para conocer cuáles eran los elementos tóxicos más comunes en los alimentos que consumimos, no solo en México, sino a nivel mundial. Posteriormente, hace 2 años, lo que empezamos es este estudio de mercadeo o de market basket que nosotros llamamos, Ujú. en donde nosotros seleccionamos la lista de alimentos más consumidos por la población mexicana, Ok. reportada por la Encuesta Nacional de Nutrición. De ahí nos fuimos a los principales distribuidores de la Ciudad de México, compramos los alimentos y los analizamos. A principio de este año hicimos el reporte para plomo, que es el otro metal pesado, y Ujú. ahorita estamos con la publicación del cadmio, donde, bueno, como tú verás en el reporte, de los 143 alimentos que analizamos, 2/3 partes tienen algún contenido detectable de este metal pesado tóxico. En estos alimentos que encontraron, la presencia que encontraron de cadmio en este caso, ¿es preocupante o el cuerpo resiste consumir en algunas proporciones este tipo de metal o en cualquier proporción es complicado y es dañino para la salud? Sí, bueno, como te comento, es un metal pesado tóxico que Ujú. daña diferentes órganos, principalmente el riñón, y la exposición crónica, aunque sea en bajas cantidades, sí puede afectar a los órganos. Recordemos también muy importantemente que la principal fuente de exposición a cadmio que tenemos en la población general Ujú. son los fumadores, ¿no? Sí. Está en el cigarrillo. Para las familias que no tienen fumadores en casa, entonces una fuente importante serían los Los alimentos. alimentos. Sí, los alimentos se contaminan con cadmio en varias etapas de la producción. Puede ser que los suelos de cultivo estén contaminados, que las aguas de riego estén contaminadas, o incluso puede ser una contaminación que ya se da en el proceso de industrialización. Ahora, de estos 143 alimentos que nosotros detectamos, particularmente 10 presentaron niveles alarmantes, y estos son, por ejemplo, encontramos en el cacao, que no nos sorprendió porque es una planta que acumula cadmio, Ok. y los productos del cacao, los chocolates, ¿no? Lo encontramos en el pan molido, en algunos vegetales como lechuga y jitomate. Entonces, en este sentido, sí es importante llamar a un monitoreo constante de los alimentos. Esto Claro. lo realizan otros países rutinariamente, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Inglaterra, en donde cada año hacen un análisis de todos los alimentos que Ujú. consumen sus poblaciones, y entonces eso les permite no solo tener un monitoreo preciso, sino además ir más
allá y detectar en dónde se están contaminando los alimentos. Claro, es decir que aquí en México no se hace ese tipo de controles o se hacen con mayor espacio, ¿o qué es lo que pasa en nuestro país? Bueno, aquí nosotros tenemos varias legislaciones, tenemos varias normas oficiales mexicanas que marcan los límites máximos permisibles para estos metales Ujú. pesados y bueno, en teoría deberíamos de seguir la normatividad, ¿no? Por ejemplo, la norma oficial mexicana 131 marca los límites máximos para alimentos para bebés y fórmulas infantiles y así tenemos otras para enlatados y demás. Entonces, un poco se ha llamado a ir siguiendo la normatividad y hacer este monitoreo constante que si se hace no es público como se hace en otros países. Claro, doctora, vamos a tener que ir a una pausa, pero eh, al regresar quisiera que me platicaras, que me platicaras, ya nos comentabas de los 10 alimentos, ¿no? Que encontraron ahí como pues, los niveles más alarmantes, ¿no? Que nos decía el cacao, el pan molido, la lechuga, el jitomate. ¿Cuáles son los otros 6 alimentos en los que también encontraron gran presencia de cadmio? Bueno, también lo encontramos en acelgas, en el chile ancho, en hongos y en diferentes tipos de setas. Lo que pasa es que estos vegetales por sí mismos lo que hacen es que extraen el cadmio de los suelos y lo bioacumulan, es decir, lo concentran más dentro del tallo o de las hojas. Ok, oye, y esta contaminación que se hace de los alimentos se hace, ya nos decías, a través del riego, pero ¿es solamente, o sea, viene como de origen o puede contaminarse a lo mejor en el trayecto mientras se está exhibiendo en el supermercado, en la central de abastos, o solamente es cuando, pues, mientras se hace pues, la cosecha de los alimentos? Sí, se asocian los procesos de producción. Como te digo, si las aguas de riego o los suelos están contaminados, que principalmente se contaminan por emisiones antropogénicas. ¿Qué quiere decir esto? Que industrias como la metalúrgica, la minera, ¿no? Las recicladoras de Ujú, baterías son una importante fuente de cadmio, ¿no? Todos esos desechos van al aire, al agua y a las tierras. Ahí es una primera parte en donde estos cultivos pueden contaminarse. ujú. No se da en el traslado ni en la venta, ¿no? La segunda parte donde también pudieran contaminarse ya es en el proceso de producción. Si tú te fijas en la publicación, el segundo grupo donde encontramos niveles más altos es el que nosotros denominamos postres, snacks y galletitas, Que ¿no? de esos Entonces ahí también sí, te voy a interrumpir y ahora sí vamos a ir a una pausa y regresando de la pausa nos platicas qué pasa con este segundo grupo de alimentos. Vamos a una pausa y regresamos. Estoy platicando con la doctora Alejandra Cantoral Preciado. Ella es académica del Departamento de Salud de la Universidad Iberoamericana y estamos hablando de este estudio que hizo la universidad, de esta investigación donde analizó 143 alimentos y detectó que en las 2/3 de ellos, que son alimentos de consumo básico, de consumo diario, y en las 2/3 de estos alimentos encontraron cadmio, que ya nos platicaba la doctora que es este metal pesado clasificado como tóxico y que puede llegar a ser cancerígeno, ¿no? Y también nos comentaba que los 10 primeros alimentos alarmantes son el cacao, el pan molido, la lechuga, el jitomate, las acelgas, las setas. Pero antes de irnos al corte, doctora, nos decías que hay un segundo grupo que identificaron y que principalmente son postres, ¿no? así es. Entonces, los primeros que te mencioné pasan los límites máximos permisibles de Ujú. acuerdo a la FAO para un producto que se consuma, ¿no? Sí. Pero como segundo grupo de alimentos, detectamos que que incluye snacks, postres y galletas, también contienen una concentración importante de cadmio y por supuesto si su consumo es regular, pues eso implica una exposición crónica. En este sentido, hay varias explicaciones de por qué llega el cadmio a estos alimentos. Ujú. Recordemos que el cacao es una planta que por excelencia
toma cadmio del suelo. O sea, Ok. esto ya se ha visto en todos los países en el mundo en donde se planta el cacao. Particularmente hay varios reportes que indican que el cacao que se planta en Latinoamérica tiene las concentraciones más altas. Sí, Entonces, todos los productos derivados del cacao, o sea, van a chocolatitos, tener, galletas con chocolates, van a tener el metal, ¿no? Sin embargo, los productores en las industrias pueden hacer remediación en los productos y pueden eliminar el metal pesado. sí. Otra cuestión es que, por ejemplo, para países como Estados Unidos e Inglaterra, la principal fuente de cadmio en los alimentos, ellos han reportado que la han encontrado en papa y en harina y en arroz. Y Sí. recordemos que también muchos de estos productos, ¿no? Que son parte de los snacks y Ujú. postrecitos, vienen derivados de estos cereales y tubérculos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí, ok, a lo mejor si la materia prima, si la papa, el arroz, el trigo, ya contiene el metal, Ujú. porque así fue en el proceso de cultivo, pero en la producción industrial, o sea, en las industrias de alimentos, Se se puede pueden hacer quitar. remediaciones. Sí, incluso desde el campo, ya varios estudios han mostrado que cuando se le agrega cal a las tierras de cultivo, Ujú. eso hace que aumente el pH de los suelos y que se disminuya la absorción de cadmio por las plantas. Entonces hay remediación a varios niveles, tanto a nivel de agricultura como a Claro. nivel industrial, pero si no tenemos un monitoreo constante, que es a lo que llamamos nosotros en este estudio piloto, Ujú. es justamente a que nosotros como consumidores estemos alertas, pero también a que respetemos las normas que ya tenemos, ¿no? O sea, nosotros Claro. tenemos normas oficiales mexicanas, como te comenté, donde ya se establecen los máximos, no solo para cadmio, sino también para plomo, arsénico y mercurio, que son los otros metales pesados. Sí, doctora, nos comentabas de estas pues posibles soluciones que se pueden dar en la producción, en el campo, en la industria, pero nosotros como consumidores no tenemos manera de prevenirlo, ¿no? O sea, viene ya el producto así, si lo consumimos, pues no tenemos ya mucho que hacer. Bueno, sí, afortunadamente sí hay que hacer Ay, qué bueno. para nosotros como consumidores. Y aunque no lo creas, son recomendaciones muy sencillas, muy trilladas, que constantemente estamos diciendo. Lo primero es tener una dieta variada. ¿Qué Ujú. significa tener una dieta variada? No consumir diario el mismo alimento del mismo Ok, grupo, porque eso nos va a evitar que caigamos en un consumo excesivo de algún claro. alimento que tenga este metal pesado u otros, ¿no? Entonces, lo que se recomienda es dar mucha variedad a la dieta, aprovechar las frutas y verduras de la estación, ¿no? O sea, Ujú. cada estación del Claro, año tiene tenemos sus, diferentes opciones. claro. ¿Y por qué recomendamos estas? Porque tienen mucho más vitaminas, mucho más micronutrientes esenciales. Y en este caso particular, cuando nosotros tenemos un buen consumo de calcio, de hierro y de zinc, que son micronutrientes importantes, eso va a inhibir la absorción del cadmio. Entonces, sí hay buenas noticias, si tenemos una dieta variada y una dieta Claro, adecuada, podemos pues evitar. eso nos protege a nosotros como Claro. consumidores, Doctora, muchísimas exactamente. gracias por habernos acompañado y por compartirnos esta información y gracias a ustedes. Lo esperamos mañana en punto de las 3 de la tarde aquí en Bien y Saludable.